Dilución, mentiras y un bebé en riesgo, así se salvó lo que el lujo ocultaba. La noche se tendía sobre Mansión Alcázar como una lámina de vidrio frío. El mármol del vestíbulo devolvía el reflejo de lámparas perfectas. Las paredes, insonorizadas, parecían diseñadas para que ninguna emoción sobreviviera al lujo. Más arriba, en el cuarto del heredero, un llanto leve y persistente quebraba la ilusión de control. Gabriel, 8 meses, se enconchaba en la cuna de diseño con un quejido exhausto. Su respiración era la de quien ya aprendió que llorar no siempre trae brazos. Sobre la cómoda, la cartilla de salud mostraba una curva descendente que desmentía cualquier discurso de bienestar. Cada semana, menos gramos, menos luz. Marina Duarte, recién contratada para limpieza, pasó el paño por la superficie y se detuvo. Había visto esas curvas en otra vida cuando aún estudiaba enfermería y supo, con ese saber silencioso de los detalles, que algo no encajaba. El cuarto olía a colonia cara y a fórmula preparada deprisa. En la papelera, biberones a medio terminar. La perfección allí tenía fisuras invisibles. Marina apretó los dedos agrietados contra el trapo y se prometió a sí misma lo que siempre se prometía: no mirar hacia otro lado. A esa misma hora, Diego Alcázar cruzaba el pasillo con un traje impecable y la mirada enrojecida de quien no duerme porque teme cerrar los ojos. El presidente del Grupo Alcázar, hoteles, construcción, prestigio, avanzaba como un general que vuelve al frente después de perder una batalla íntima. Solo es cólico, le repetían médicos con voces correctas. El duelo todavía pesa, le susurraban amigos con ternura impostada. Pero él sabía que había algo peor que el cólico y más hondo que el duelo: culpa. Desde la muerte de su esposa en el parto, cada decisión era una moneda lanzada al aire entre el miedo y el control. Entró en la nursery y alzó al niño con torpeza. Gabriel se arqueó y vomitó un hilo agrio sobre la camisa italiana. Diego no se movió, solo apretó los dientes para no llorar. Llamó al timbre de servicio. Verónica Saavedra, la niñera, apareció con una sonrisa profesional y un biberón recién hecho. El bebé bebió 2 sorbos, se quejó, rechazó. Diego desvió la vista hacia la cartilla abierta, sintiendo que ese papel conocía a su hijo mejor que él. Cuando el silencio regresó como una culpa pulida, Marina bajó a la cocina. Encontró la encimera impecable, la lata de fórmula abierta y la jarra medidora sin rastros de polvo adherido. El agua, aún tibia, marcaba niveles en un vaso de vidrio. Al costado una cuchara con restos mínimos, demasiado mínima para un bebé en curva descendente. La lógica del lujo dicta que la apariencia lo es todo. La lógica del cuidado dice que los gramos importan. Marina recordó a su madre, ya fallecida, enseñándole que una vida se salva en 1000 decisiones pequeñas. Tomó la balanza de su propio bolso, la llevaba por costumbre desde los días de prácticas. Cerró la puerta con suavidad y preparó una mamadera exacta, proporción correcta, temperatura justa, paciencia en cada giro. Subió descalza para no hacer ruido. Verónica hablaba por teléfono en la galería. Unas semanas más, cuando el niño no aguante. Las palabras quedaron flotando, pegajosas. Marina no respondió al horror. Eligió la acción. Entró en puntas de pie. Alzó a Gabriel con un arrullo que le vino del recuerdo y le ofreció el biberón como quien ofrece una segunda oportunidad. El milagro no hizo ruido, solo una succión rítmica, ojos que dejan de pelear, manos que sueltan el aire. Gabriel bebió como si encontrara al fin el mundo prometido y se durmió hondo, con ese sueño que cura. Marina lo acomodó, limpió la comisura de la boca, colocó la cartilla junto a la cuna y registró hora, cantidad, reacción. Quiso salir sin dejar huella, pero la puerta se abrió de golpe. Diego, aún con la camisa manchada, se detuvo en seco.
El cuarto tenía otra temperatura. El llanto ausente era un himno. La mirada del padre viajó del biberón correctamente preparado al niño, respirando plácido, y luego a las manos de Marina, donde la balanza asomaba como una verdad indecente. «¿Qué hiciste?», preguntó sin autoridad, sin máscara. Marina sostuvo su mirada y por primera vez en esa casa nombró lo que nadie se atrevía a mirar. Lo alimenté bien. La palabra bien partió la noche en dos. Antes del cuidado, después del cuidado. El mármol no respondió. El corazón, sí. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más relatos que tocan el alma. Diego no esperó una respuesta técnica. Lo que salió de su boca fue casi un ruego. «Explíqueme qué ve usted que yo no veo». Marina respiró hondo y sin adornos le mostró la cartilla. Caída sostenida de peso, regurgitaciones, llanto de bajo tono. Le habló de proporciones, de ósmosis, de cómo un biberón diluido llena el estómago, pero le roba al cuerpo lo que necesita para crecer. No señaló culpables, señaló hechos. Medidas en mililitros, temperaturas, tiempos de succión, y propuso algo que sonó a desafío y salvación. Una semana bajo mi control, con registros cada 3 horas, cantidad exacta, reacción, pañales pesados, fotografías y peso diario a la misma hora. Si Gabriel gana 100 a 150 gramos, seguimos, si no me voy. Diego, que vivía de contratos de acero, jamás había firmado un pacto tan humano. Apretó los labios, miró a su hijo dormido y aceptó. Esa noche, por primera vez en meses, el plan no fue aguantar el llanto, sino cuidar con método. Y el mármol, que no sabe de ternura, fue testigo de una alianza que aún no se atrevía a llamarse familia. El protocolo convirtió la nursery en un pequeño laboratorio de esperanza. Marina preparaba cada toma con manos firmes, fórmula nivelada, agua hervida y templada, balanza calibrada. Anotaba hora, mililitros consumidos, eructo, si había vómito o no, horas de sueño, pañales húmedos y pañales con deposición. Pesaba a Gabriel al amanecer, siempre, desnudo en la misma balanza, registrando gramos y fotografía del visor. El día 1, plus 138 gram. Día 2, plus 157 gram. Día 3, sin vómitos. Día 4, la primera risa. Diego se sentaba en la alfombra a leer en voz baja contratos viejos que ya no importaban, solo para tener algo en las manos, mientras el milagro ocurría. Cuando al 7º día la aguja marcó 146 gram, no se contuvo, apoyó la frente en la cuna y lloró sin vergüenza. «Me devolviste a mi hijo», dijo, no a una empleada, sino a la única persona que se había quedado cuando todos opinaban desde lejos. Con el peso llegaron la confianza y el temor nuevos. Lo que se gana puede perderse. Diego pidió conocer la historia de Marina más allá del uniforme. Supo de la madre enferma, de la enfermería interrumpida, del juramento íntimo de no mirar hacia otro lado, aunque doliera. Supo del trabajo silencioso que casi nadie ve. Manos agrietadas, suelos brillantes, detalles que salvan. A su vez, ella descubrió a un hombre que hablaba poco pero escuchaba. Le mostró la habitación donde guardaba fotos de su esposa, el rincón donde se detenía a respirar cuando el miedo lo paralizaba. «No necesito caridad, señor», dijo Marina. «Necesito que confíe en los datos». Diego asintió. «Y yo necesito que alguien me enseñe a cuidar sin controlarlo todo». Ese fue el idioma común. Los primeros cambios fueron minúsculos y, por eso, auténticos. Diego dejó el reloj de lujo en una bandeja y aprendió a templar el agua con la cara interna de la muñeca. Cambió reuniones por siestas de pecho con Gabriel.
Aprendió a distinguir llantos, a oler el pañal antes de ver la mancha, a celebrar los 80 mililitros terminados como si fueran una junta exitosa. En la cocina, pidió que el acceso nocturno quedara habilitado para Marina. En seguridad, ordenó que se registraran entradas a la despensa láctea. Empezó a vivir en presente, 3 horas por vez, como viven los bebés y los que aman a un bebé. El mármol seguía frío, pero la casa comenzó a respirar otra temperatura, la del cuidado que no pide aplausos. La resistencia llegó envuelta en profesionalismo. Verónica Saavedra sonreía y asentía, pero su control sobre la cocina nocturna persistía. En una repisa alta, Marina encontró 2 latas con rótulo idéntico y contenido distinto. Una pesaba menos, sin razón. En la encimera aparecieron dosificadores para facilitar la noche, que curiosamente medían siempre de menos. Marina no acusó. Documentó. Fotos con hora, pesajes comparativos, pequeñas marcas, invisibles en tapones, bitácora paralela. Cada anomalía un hilo, cada hilo una prueba. El silencio de Marina no era miedo, era método. Sabía que en casas de lujo la verdad no irrumpe a gritos, se demuestra. El frente externo estalló donde más dolía, la reputación. Álvaro Alcázar, cuñado de Diego y miembro del consejo, llevó a la prensa filtraciones sobre inestabilidad emocional del presidente y negligencia en el cuidado del heredero. En paralelo, promovió a Verónica como referente de protocolos de infancia y cuestionó a Marina por intrusismo sanitario. Columnistas reprodujeron el libreto, una limpiadora jugando a enfermera. Diego sintió el viejo reflejo del control, callar, tapar, pagar, pero miró la bitácora, miró a su hijo Rosado y eligió quedarse donde estaba la verdad. Ordenó auditoría interna de suministros y toleró que lo llamaran traidor por cuestionar a los suyos. La guerra se desplazó a las sombras. Una tarde, al abrir el armario de Marina, la gobernanta encontró un estuche de terciopelo, el collar de la difunta. Bastó una foto malintencionada para que las redes vomitaran odio. Ladrona, trepadora, la niñera favorita del jefe. Marina, que ya había enterrado a su madre y su carrera, sintió la tentación más peligrosa, irse. Diego subió las escaleras 2 a la vez, con el corazón en la garganta. La encontró empacando en silencio. «No puedo exponer a su hijo a esto», dijo ella. Él sostuvo su mirada. «Lo exponemos si usted se va. Lo protegemos si nos quedamos juntos. Confío en usted». La frase no limpió las redes, pero limpió el cuarto. Retiró el collar con guantes, selló la bolsa, llamó a un perito. Que hablen, ellos trabajarían. Los médicos ofrecían diagnósticos prudentes que no explicaban nada. Reflujo, somatización del duelo, quizá intolerancia. Marina pidió algo menos elegante y más real. Test forense de fórmula. Diego financió en silencio un laboratorio externo y contrató a un investigador privado para mapear accesos, compras, transferencias. Juntos diseñaron una prueba simple y contundente. Cámaras en cocina y nursery, envases rotulados con microfibra invisible, control de peso de latas antes y después de cada turno, registro de agua utilizada. El plan no buscaba humillar, buscaba proteger. «Si me equivoco, me voy», dijo Marina. «Si aciertas, nos quedamos», respondió Diego. No era solo un trato, era un puente. La respuesta fue sabotaje. Una madrugada falló la electricidad solo en la línea de cámaras. A la mañana, la cinta térmica de los envases apareció arrancada. En la tarde, a Gabriel le bajó el apetito de manera abrupta. Marina no gritó. Cambió la ubicación de los dispositivos, duplicó registros en papel, pidió a seguridad autonomía de energía para la cocina, selló grifos con precintos numerados. Mientras tanto, Álvaro convocó al consejo para discutir la idoneidad de Diego como padre y presidente.
Si pierdes la custodia, pierdes el título moral de la marca, le advirtió con sonrisa pulida. Diego colgó sin contestar. Había aprendido que hay llamadas que no se atienden cuando un hijo duerme. En la noche más tensa, Diego encontró a Marina sentada en el suelo, de espaldas a la cuna, abrazándose los codos. «Tengo miedo de fallarle», confesó ella. «Yo también», respondió él, «pero el miedo ya nos falló demasiadas veces. Probemos con la verdad». Entonces compartió la grieta que nunca mostraba, el instante del parto, la mano de su esposa deslizándose, el reloj que seguía andando cuando todo se detuvo. Marina lo escuchó sin mirar el mármol, solo el temblor en su voz. «Cuidar es quedarse», dijo, como quien da una contraseña, y esa palabra, quedarse, dejó de ser una idea para convertirse en guardia nocturna de dos corazones extenuados. Al amanecer, los primeros resultados parciales del laboratorio insinuaron lo indecible. Concentraciones anómalas de sodio y sólidos disueltos, incompatibles con una preparación correcta. No bastaba para una denuncia, pero sí para ajustar la red. El investigador privado llamó desde un número desconocido, transacciones regulares de Álvaro hacia una cuenta asociada a Verónica, consultorías, incentivos, bonificaciones, pequeñas cifras que, sumadas, dibujaban una voluntad. Diego apretó el móvil hasta blanquear los nudillos. Podía sentir el viejo yo pidiendo gritos. Eligió el nuevo, evidencia, no furia. Ajustaron la agenda. Esa misma tarde, demostración controlada, presencia de un pediatra independiente y de seguridad interna, notario para dar fe y un sobresellado con los datos del laboratorio. Antes de que la casa despertara, Diego se detuvo frente a la cuna y tomó a Gabriel con la delicadeza del que por fin entiende el peso exacto de una vida. Marina ajustó la lámpara, revisó los precintos, acomodó la microcámara que nadie sospecharía y respiró como lo hacen quienes han aprendido a no temblar cuando más importa. Afuera, el jardín amanecía prolijo, ignorante del juicio que se preparaba entre paredes impecables. Adentro, dos adultos que se creían rotos, eligieron cuidar a pesar del miedo. «Pase lo que pase», dijo Diego. «Gracias por ver lo que yo no vi». «Pase lo que pase», respondió Marina. «Nos quedamos». Y con esa promesa, la mansión que siempre había sido escenario de apariencias, se preparó por fin para mirar a la verdad a los ojos. La demostración comenzó con una calma que no engañaba a nadie. La cocina lucía impecable, cada envase rotulado con microfibra invisible, los grifos sellados, la balanza calibrada frente a un notario que asentaba tiempos y cantidades. Un pediatra independiente observaba en silencio. Seguridad interna controlaba la energía de las cámaras con un generador aislado. Verónica Saavedra entró con su sonrisa de manual y tomó la lata habitual. Marina, sin interrumpir, anunció en voz clara el protocolo. Preparación según etiqueta. Una medida por cada 30 mililitros. Tiempo de contacto, temperatura, agitación. Verónica asintió, pero su pulso hizo lo que intentaba ocultar. Inclinó 2 veces la jarra, añadió agua sin medir, rascó media medida fugaz y vertió el contenido. La microcámara, oculta en el borde de la alacena, lo captó todo. El doble de agua, la cuchara mal colmada, el gesto automático de quien repite un acto. Cuando el notario pidió pesar el biberón final, el margen de error se volvió evidencia. Nadie habló. Los números hablaron por todos. Densidad reducida, sólidos disueltos por debajo del umbral. Verónica sonrió demasiado. Marina no la miró. Miró el visor que confirmaba lo que su instinto ya sabía. El lujo, por fin, tenía una grieta mensurable. Diego sostuvo a Gabriel contra el pecho, mientras el pediatra tomó una muestra directa para cotejo inmediato. «Esto no es un error casual», dictaminó con profesionalidad seca.
El investigador privado entró entonces con un sobre, impresiones bancarias, correos y mensajes. En la pantalla, transferencias de Álvaro Alcázar a cuentas vinculadas a Verónica, incentivo por continuidad, consultoría de protocolos. Pequeñas cifras que, juntas, definían una intención. Diego leyó sin pestañear, los ojos enrojecidos ya no por insomnio, sino por una claridad dolorosa. Álvaro llegó tarde y altivo, exigiendo respetar la intimidad familiar y desacreditar espectáculos. Bastó que el pediatra expusiera los resultados preliminares: hipotonía esperable por dilución crónica, riesgo nutricional, para que la máscara se resquebrajara. «Esto es difamación», escupió Álvaro. Marina, con la cartilla en alto, respondió sin elevar la voz. «Esto es curva de peso». Y esa línea que antes era desdicha se volvió una espada. El golpe desesperado llegó envuelto en terciopelo. La gobernanta irrumpió con el estuche del collar de la difunta y un guión mal aprendido. Lo encontré en el armario de Marina. Los ojos se volvieron hacia ella como cuchillos. Por un segundo, el pasado de Marina, la madre, los pasillos de hospital, el uniforme de limpieza, pareció sentarse a su lado para decirle que huyera. Pero Diego dio un paso adelante sin consultar a sus fantasmas. «Confío en ella», dijo, y la frase reconfiguró la sala. Ordenó guantes, cadena de custodia, peritaje de huellas. El investigador sonrió de medio lado. «Curioso, el cierre magnético registra microarañazos recientes, compatibles con uñas acrílicas». Verónica escondió la mano por reflejo. La cámara de la galería, que casualmente se había apagado noches antes, esta vez tenía respaldo. Se la veía entrar al cuarto de servicio con un bulto oscuro. El mármol, que no perdona el polvo, tampoco perdonó el detalle. Cuando la policía cruzó la puerta, el silencio dejó de ser elegante para volverse puro. Verónica intentó balbucear que todo era por el bien del niño. Álvaro invocó abogados, protocolos, prestigio. El pediatra, con una serenidad que parecía un veredicto, sostuvo el informe interino. Dilución sistemática, riesgo comprobado, causalidad plausible con pérdida de peso. El notario firmó. Seguridad entregó los discos. El investigador cerró el círculo con las transferencias. Entonces Diego habló, no como presidente sino como padre. «Aquí no hay reputaciones que salvar, aquí hay una vida que se salva». Miró a Marina, que no temblaba. «Usted se queda». Verónica bajó los ojos cuando le colocaron las esposas. Álvaro intentó escapar por la retórica y quedó atrapado en los números. Había terminado el tiempo de las versiones. Empezaba el tiempo de las consecuencias. En el pasillo, lejos del ruido, Diego apoyó la frente en la coronilla de Gabriel y dejó que el llanto hiciera su trabajo de limpieza. Marina, a 1 metro, respiró como quien vuelve de una inmersión larga. No hubo discursos, solo la verdad ocupando el lugar que siempre debió ser suyo. «Salvaste 2 vidas, la suya y la mía», dijo él, con una voz que ya no oscilaba entre autoridad y quiebre, sino que nacía del centro exacto del cuidado. Ella negó con suavidad. «Las salvamos quedándonos». En la nursery, el biberón correcto esperaba la próxima toma. En la cartilla, la curva había empezado a subir. En la casa, el mármol seguía frío, pero el aire se había vuelto respirable. La justicia no devolvía el pasado, pero habría por fin un futuro donde el lujo no tapara el hambre. Diego tomó la mano de Marina, no como señor de la mansión, sino como hombre que aprende. «Nos quedamos», repitió. Y en ese pacto sin ornamenta, la familia que parecía imposible empezó a existir con la fuerza mansa de lo verdadero. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo.
La mansión amaneció con otra respiración. No cambió el mármol ni el vidrio, cambió el propósito. La cocina dejó de ser un territorio de sombras y se volvió un taller de cuidado. Diego, camisa arremangada, aprendió a templar el agua sin mirar el reloj, a colocar el bebé a 45 grados, a esperar los silencios entre succión y succión como quien acompaña un rito. Gabriel engordó sin estridencias, 120 gramos una semana, 180 la siguiente, mejillas que vuelven, mirada que responde, manos que agarran con fe. Marina, lejos de ser la limpiadora que se entromete, pasó a firmar la bitácora clínica doméstica junto al pediatra independiente que ahora acudía para supervisar y enseñar. El consejo del Grupo Alcázar, estupefacto por la caída de Álvaro, recibió la primera propuesta de Diego tras el escándalo. Voces invisibles, un programa corporativo con protocolos de protección a trabajadores domésticos, auditoría de cuidadores, líneas anónimas, becas de estudio y asesoría legal gratuita. La reputación no se defiende con notas de prensa, se defiende cuidando vidas reales, dijo Diego ante el comité, y por primera vez en años su voz sonó plena, no defensiva. Las redes, que habían sido cuchillos, empezaron a ser puentes, testimonios de otras Marinas, otras casas, otros Gabrieles que por fin serían vistos. El día a día dejó de ser una escalera hacia el vacío y se volvió una mesa con sillas ocupadas. Gabriel desayunaba al amanecer. Después, paseo de sol en brazos de su padre por el jardín que antes solo se regaba para la foto. Marina retomó la universidad con una beca del programa. Neonatología, lactancia, nutrición infantil, investigación aplicada. Estudiaba por la noche, trabajaba por la mañana y en los intermedios enseñaba a las cuidadoras del barrio protocolos sencillos que salvan gramos y evitan daños. Diego, que había llenado la agenda con juntas, ahora la llenaba con rutinas. Baño tibio a las 7, cuento a las 8, pecho dormido a las 8:20, teléfono en modo avión hasta el amanecer. El control funciona para el hormigón, el cuidado para el corazón. Anotó en una libreta que ya no usaba para cifras, sino para aprender. A solas, frente al pequeño altar con la foto de su esposa y el collar peritado que volvía a su lugar de memoria, Diego habló en voz baja. No te reemplacé, te honré cuidando lo que amamos. La culpa, que antes lo mordía, ahora lo movía. No era negación del dolor, era su transformación. Voces invisibles. Se volvió política, y la política cambió muros. 3 clínicas privadas adoptaron el protocolo de verificación objetiva de fórmulas. 2 cadenas hoteleras replicaron el sistema de líneas anónimas. Un colegio profesional impulsó capacitaciones gratuitas para personal doméstico y familias. La prensa, antes adicta al escándalo, publicó historias de reparación, auditorías que evitaron diluciones, contratos que ahora exigían supervisión cruzada, sanciones reales a intermediarios que vivían de ahorros a costa de cuerpos pequeños. Diego fue invitado a hablar de liderazgo con responsabilidad. Rechazó los flashes y pidió que hablara Marina. Ver lo invisible es una decisión diaria, dijo ella sin épica, con datos y ternura. Al terminar, se acercó una mujer mayor con manos gastadas. Pensé que nadie iba a creerme nunca. Marina le sostuvo la mirada con la misma promesa que se hizo aquella primera noche. No mirar hacia otro lado. En casa, Gabriel ya no era un silencioso. Imitaba sílabas, celebraba cucharitas, golpeaba la mesa con alegría. A veces al verlo dormir, Diego y Marina no hablaban, se quedaban presentes, que es la forma más exacta del amor cuando los discursos sobran. Un año después, el auditorio universitario estaba lleno.
En la pantalla, gráficos de curvas ascendentes, fotografías de balanzas y manos sosteniendo biberones bien preparados. Presentaba Marina Duarte Alcázar, ahora estudiante avanzada y coordinadora del programa en 3 municipios. En primera fila, un niño robusto aplaudía con entusiasmo: Gabriel. Diego, de traje menos rígido y ojos más serenos, lo sostenía en las pausas. Ya no era el hombre de mármol, era padre. Marina cerró con una frase que atravesó la sala. Riqueza sin compasión es vacío. Familias se construyen con presencia, verdad y responsabilidad, no con sangre, estatus o miedo. Ovación. Al volver a la mansión colocaron el collar en el pequeño altar de memoria, no como arma, sino como gratitud. Diego preparó la última toma del día y, antes de ofrecerla, miró a Marina con esa certeza aprendida en la batalla. Nos quedamos. Ella sonrió, tomó su mano, y el hogar, ese que no compran los millones, se manifestó en lo cotidiano. Luz tenue, respiración pareja, silencio que abraza. El imperio seguiría en pie, sí, pero ahora el edificio más alto de Diego estaba adentro. Una familia elegida y un mundo un poco más seguro para quienes no tienen voz. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.